Hola amigos de Mundo UR, estamos acá en una nueva transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el enfrentamiento que hubo la madrugada del 1 de enero en el sector Barrancas de Orinoco, en el estado Monagas. Según información oficial, esto habría comenzado luego de la fiesta de Año Nuevo que se celebró en la estación de servicio del Águila. Las personas que estaban en el lugar confundían si se trataba de fuegos artificiales hasta que se dieron cuenta de que se trataba de un enfrentamiento. Se conoce que hasta ahora hay 7 personas fallecidas, aunque el número todavía no es oficial porque habría un colapso en el hospital del estado Monagas y no se sabe oficialmente cuántas personas hay en el lugar. Se trata de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y miembros de la banda del sindicato por el control de la zona. Para hablar de esto vamos a conversar con Luis Kiel, penalista y profesor de criminología, que nos va a explicar un poco sobre cómo es la dinámica de estos grupos cuando entran a estas poblaciones que ya están bajo el control de un tipo de banda de crimen organizado. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Sí, cuando estos grupos entran en el grupo guerrillero, que hasta ahora no se sabe cuál, se habla de que sería el ELN, pero hasta ahora no hay confirmación por parte de las autoridades, ¿cómo es la dinámica cuando ya está tomada por otro grupo, otra banda organizada? Sí, primero quisiera explicar un poco qué es el Sindicato de Barrancas, ¿no? El Sindicato de Barrancas es una megabanda criminal que controla esta población del estado Monagas, una población que está a las orillas del río Orinoco. Y ese es, vamos a decir, el atractivo de ese punto en el estado Monagas. A través del río Orinoco se transan diversas mercancías y en cuanto a la actividad criminal se realizan operaciones de narcotráfico, operaciones de contrabando, de gasolina, de oro, de distintos productos. Y además este sindicato de Barrancas, al tener control sobre el río, también acostumbra a cobrar una especie de impuesto o peaje a las embarcaciones que por allí navegan. Por lo tanto, uno podría presumir que el interés del grupo guerrillero que atacó al sindicato de Barrancas podría ser sencillamente, bueno, la toma de ese punto estratégico a las riberas del río Orinoco. Sí, de hecho, tiene el portal Crónica 1 que este grupo, el sindicato de Barrancas, cobra entre $1 y $2 diarios a los comerciantes como una especie de vacuna. ¿Esto sería lo mismo que haría este tipo de grupos guerrilleros? ¿O ellos van más como que el control de la parte irregular, digamos, de este negocio? Fíjate, hasta ahora no hay una información oficial de qué grupo guerrillero se trataría, aunque reportes de habitantes de la zona que han salido a través de distintos reportajes señalan que podría tratarse del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, grupo de origen colombiano. Esto sería una novedad porque, por ejemplo, creo que no estaba registrado por distintas organizaciones la presencia del ELN allí en el estado Monagas. Esa sería una novedad. Sí, se sabe de que el ELN tiene presencia en el estado Bolívar, que es fronterizo con el estado Monagas, en operaciones de minería ilegal. Entonces, uno podría presumir que el control del río Orinoco para buscar salidas hacia Guyana o hacia el Mar Caribe y buscando Trinidad y Tobago para la salida de ese oro, podría ser uno de los atractivos o uno de los puntos de interés de este grupo guerrillero de tomar el control sobre esta población de Barrancas del Orinoco. Sí, como me imagino que seguir como que armando un mapa ellos de control de la zona. Pero en cuanto a los habitantes, a las personas normales, más allá, a los que se encuentran en el medio de este enfrentamiento, estos grupos llegan, vamos a poner que toman el control ellos de la zona. ¿Cómo afecta esto la dinámica de estas personas que ya estaban acostumbradas a un control de un grupo distinto? Sí, hasta ahora, por lo que yo he visto, creo que el sindicato de Barrancas, desde el punto de vista delictivo, sigue controlando la zona. Fue un ataque sorpresa y el ELN parece haberse retirado. Ok. Pero sí, ciertamente, las poblaciones son las más afectadas de esta gobernanza criminal. Fíjate tú lo que señalabas anteriormente, el cobro de extorsiones, el control social que se ejerce sobre esas poblaciones. Hay veces que, los habitantes se acostumbran a un tipo de gobernanza criminal y no son, vamos a decir, proclives a que venga otro grupo y les cambie esas dinámicas. Es lamentable Claro. lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es como la adaptación de buena parte de la población venezolana a la gobernanza criminal que se produce por distintas razones, ¿no? Sí, como que ya saben cómo son estos malos, entonces no Mm, quieren cambiar de grupo. exacto.
Esto podría, o sea, estos grupos, si dices que se replegaron, pero igual esto podría significar que en unos meses esto vuelva a ocurrir si no hay como un control de las autoridades, pero en Barrancas del Orinoco y en toda esa zona, ¿cómo actúa la Fuerza Armada o las policías? ¿No existe, no hay control o ya es como que, bueno, se retiran, ellos son los que tienen el control y no hay autoridades en ese lugar? Bueno, la verdad es que la práctica o la realidad indica que hay una debilidad tremenda en las instituciones militares y policiales de esa zona y de distintas zonas del país en cuanto al control de grupos de crimen organizado. Esa es una realidad, si no, no hubiese una gobernanza criminal de una agrupación como el Sindicato de Barranca. Pero cuando se ha demostrado, por ejemplo, en la Cota 905, con la gobernanza criminal que tenía allí la banda del Coqui, que cuando el Estado decide que debe terminar ese reino del terror de un grupo de crimen organizado, puede hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo. Lo que faltaría sería la voluntad política. Es decir, que se podría ver o en algún tiempo, en unos meses, unas semanas, unos días, un escenario como lo que ocurrió en Apure o lo que ocurrió en La Cota. Bueno, es probable, por eso te digo, eso sería cuestión de voluntad política si Claro. existe para terminar con la gobernanza de ese grupo. Con respecto a lo otro que preguntaba, es como una constante que cuando un grupo tiene un dominio del territorio, es probable que haya otro grupo que se lo dispute. Así que no es de descartar que se sigan produciendo este tipo de enfrentamientos, este tipo de ataques o inclusive una represalia de este sindicato de Barranca contra ese grupo guerrillero que los atacó por sorpresa. Quería acotar que este sindicato de Barranca o esta megabanda criminal que se denomina así, adquirió mucho más fuerza a raíz de hace unos 2 años, porque el estado del Tamacuro estaba dominado por otra megabanda criminal que se denominaba Elevander, que era quien controlaba la parte del río correspondiente al estado del Tamacuro. Pero el estado atacó esa banda, la desarticuló y, entre otras cosas, trajo como consecuencia un fortalecimiento del sindicato de Barrancas, que ya no solo domina la parte del río Orinoco en el estado Monaga, sino que extendió sus tentáculos hacia el estado del Tamacuro y prácticamente es la megabanda criminal que domina todo el río Orinoco en esos sectores. Y se podría decir que o sea, que esta megabanda es una de las más poderosas actualmente en el país, o Sí, todavía, o hay otras que tienen más control. no, yo diría que es una de las principales megabandas criminales en Venezuela. Hay otras más grandes como el Tren de Aragua, Ujú. pero esta es una de las principales. Y quizás no haya sonado tanto ese nombre del Sindicato de Barrancas porque está alejado de la capital. Y Sí. regularmente las noticias que más suenan, que más tienen repercusión, son las que ocurren en la capital o en el centro del país. Sí, me imagino que al tener un control también distinto, porque su negocio allá es, bueno, como tú dices, la minería, la parte que se va por allá por los ríos, por el Orinoco, entonces Ujú. capaz no hay tanta repercusión de este lado. Es decir, que esta banda tendría alrededor de 2 años o tienen más tiempo antes, solamente que luego que desarticularon la otra banda, ellos han tomado como más relevancia. Sí, yo creo que esta megabanda criminal del Sindicato de Barranca debe tener unos 10 años operando allí en Ok, estos sectores, pero como tú acabas de acotar, se fortaleció con la desaparición de la mayor megabanda criminal del estado del Tamacuro hace unos 2 años y ellos tomaron ese lugar. Por lo tanto, tienen un control prácticamente total del río Orinoco. Eso le da grandísimas ganancias porque el río Orinoco lleva hasta Guyana y ok. eso facilita el contrabando de gasolina, el narcotráfico, el contrabando de oro y de otros bienes. Y además, por el estado del Tamacuro, también está muy cerca Trinidad y Tobago. Entonces, todo eso es un corredor estratégico que yo creo que evidentemente es el epicentro de esta disputa criminal. ¿Y se sabe más o menos cuántas personas integran esta megabanda? Mira, por lo que he revisado, yo creo que esta debe ser una megabanda de alrededor entre 80 y 120 hombres, pero Ok, fuertemente armados, ¿no? Con un sí. armamento de guerra como acostumbran tener las megabandas en Venezuela. Ya como que más allá de que entren las Fuerzas Armadas, se articulen las bandas, ¿cuáles son las medidas que deberían tomar para que esto sea como algo más a largo plazo? Porque si ya hubo una desarticulación de una banda y entra otra, ¿qué debería pasar para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, es que ya ahí entramos a las políticas estructurales que deben existir en el país. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, disculpa, que esta banda tiene un armamento de guerra. Bueno, ese armamento de guerra debe ser mejor controlado por parte de las instituciones del país, sobre todo lo que tiene que ver con la institución militar. Fusiles, granadas, no deben seguir llegando a manos de estas megabandas porque eso es lo que le da el poder. Lo otro, el sistema de justicia, que se elimine o disminuya la impunidad que hay en el país y yo diría que un punto central sería las políticas sociales.
porque la mayoría de estas megabandas, como el Sindicato de Barrancas o la que estaba anteriormente allí, y otras en Venezuela, están conformadas por jóvenes de 15, 25, entre 15 y 25 años, que están fuera del sistema escolar, que Claro. no tienen oportunidades de trabajo, que no tienen orientación, que vienen de hogares desestructurados, muchos tienen adicciones a las drogas, al alcohol. Entonces, creo que la parte social es muy importante para que nuestros jóvenes, o algunos de ellos, no se sigan integrando a estos grupos de crimen organizado. Se dice que hay más, o sea, que hay presencia de grupos y de crimen organizado en más de 12 estados del país, de grupos guerrilleros. ¿Esto ha aumentado? ¿Se espera que aumente en este año 2022? Bueno, ¿Viste ese fíjate tú, escenario justamente hoy, sí, 1 de enero? sí, probablemente sean más los estados donde tenga presencia la guerrilla colombiana. Yo creo que esos dos estados se referían solo al ELN, pero habría que tomar los Ok, estados también en cuenta donde estaría la FARC o inclusive una guerrilla local que es el FBL, que tiene mayor presencia en Barinas y en el estado Apure. Entonces, tenemos este problema de control por parte de grupos guerrilleros de parte del territorio nacional, algo que debe preocupar porque se supone que las instituciones militares y otras instituciones del Estado están allí para garantizar la soberanía del territorio y estos grupos ponen en peligro esa soberanía del territorio venezolano. sí, bueno, Luis, te queremos agradecer por tu análisis, por tus palabras. Era Luis Isquiel, abogado penalista, profesor de criminología. Y para cerrar, quiero terminar con este tuit que puso la abogada, la diputada María Hernández del Castillo del Estado Monagas. Dijo: alzamos nuestra voz para exigir la protección de la población civil del municipio de Sotillo, Monagas, y a la comunidad internacional la atención urgente de la expansión del crimen organizado internacional en el territorio venezolano. Pero bueno, Luis, muchas gracias. ¿Tienes algo Gracias a ti. finalmente que quieras acotarnos? No, sencillamente que este tipo de hechos demuestra la magnitud del problema del crimen organizado en el país y que ojalá se tomen cartas en el asunto y así como se han actuado contra otros grupos sigan actuando para eliminar este tumor que existe en Venezuela en cuanto al crimen organizado. Listo, bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias, amigos, a todos los que nos están sintonizando y bueno, estaremos atentos a esta información y cómo se desarrolla el Estado Monagas. Gracias. Gracias, gracias a ti.